Mis queridos hermanos, llegamos a otra sesión de esta semana de énfasis en la familia, para la familia. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de la relación que debe existir entre padres e hijos y especialmente cómo nosotros como padres nos debemos comportar con nuestros hijos. El título que le hemos dado a esta presentación es Padres enfadados, niños heridos. Y en este mensaje vamos a, como dije, examinar algunas de las formas en que padres han herido a sus hijos y las posibles consecuencias de esas heridas. Nuestro texto bíblico en esta noche, en esta oportunidad, se encuentra en Primera de Samuel capítulo 20 y versículos 30 al 34. Yo sé que esta es una historia muy conocida para ustedes y vamos a repasarla juntos. Primera de Samuel capítulo 20 y versículos 30 al 34. Entonces, dice la palabra, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Un pastor de iglesia estaba llevando a cabo una semana de oración en un colegio. En cierto momento involucró a los estudiantes en un ejercicio de preguntas y respuestas. Un muchacho, por cierto, hijo de pastor, le hizo al pastor esta pregunta conmovedora. ¿Por qué es que el trabajo de mi padre es más importante que yo? Qué triste. Con mucho interés el pastor procedió a indagar por qué el jovencito pensaba de esa manera. Y entonces el muchacho le explicó. Cada vez que mi papá me promete llevarme al parque de pelota, a ver un partido de béisbol o un partido de fútbol, o a ir a algún lugar conmigo, si le entra una llamada para que haga una visita, siempre pospone su promesa y va a su visita. Así es que yo creo que su trabajo es más importante que yo. Qué triste que este jovencito fuera testigo en carne de cómo su padre estaba más preocupado por otros que por su propio hijo. Y eso no es solamente lo que le pasa a muchos pastores y sus familias, a muchos de ustedes, miembros de iglesia, líderes en la iglesia, ancianos, diáconos, diaconisas, los que sean, a veces dedican tanto tiempo a otras cosas que le dan a entender a su hijo que ellos no son tan importantes. Así que, padre, los invito a examinar algunas de las maneras en que ustedes hieren o pueden haber herido a sus hijos y las consecuencias de tales heridas. Primero que todo, un niño es herido cuando los padres no muestran empatía. La empatía es la reacción emocional de un padre hacia un hijo cuando ese hijo está sufriendo. La empatía ayuda al hijo a entender que usted siente a un nivel al igual que él junto a ellos, que comprende su dolor y que quiere ayudarlos. La empatía hacia un hijo edifica su confianza, nutre sus sentimientos positivos y crea estabilidad emocional y seguridad. A veces los padres actúan indiferentes, insensibles o fríos, o a veces hasta rudos, duros hacia su hijo herido. Por ejemplo, una niña puede estar llorando por la pérdida de su mascota, una muñeca o un juguete favorito. Y algunos padres trivializan su llanto diciendo algo como, ah, ya, deja de llorar por algo tan tonto. O yo te voy a comprar otra mascota. O ahí tienes bastantes muñecas más. Eres demasiado consentida. Si sigues llorando, te vas a ver bien fea cuando crezcas.
Esas son palabras muy rudas, muy tristes, muy feas, muy ofensivas, muy dolorosas para una niña. En el caso del niño, puede estar llorando porque su amigo lo golpeó o se cayó de su bicicleta, y la reacción empática de un padre amoroso entonces debe ser poner sus brazos amorosos alrededor de ese muchacho, apacentarlo y asegurarle que su dolor pronto va a pasar. Al hacer esto, el padre está proveyendo apoyo, está proveyéndole seguridad al niño. El padre está ayudando al niño a entender que el dolor es real, pero que como padre él empatiza con su hijo y siente su dolor. Pero la tendencia para aquellos padres que no muestran empatía con su hijo es probablemente que le digan: deja de llorar, ¿por qué no maduras? Te estás convirtiendo en un hombre y los hombres grandes no lloran. La ironía de la historia es que estos niños van a crecer y se van a volver adultos, pero desde niños fueron programados a no expresar dolor, a no expresar sus sentimientos más profundos. Se convierten en víctimas de las propias heridas de su infancia. Al condicionarse al condicionarse clásicamente a no llorar, estos niños se deprimen fácilmente cuando se enfrentan con problemas y desafíos. Y para escapar de su dolor, muchos de estos niños pueden recurrir a las drogas y el alcohol, a la prostitución, a la pornografía, al cibersexo, a crímenes y violencia, a la libertad de expresión sexual, a la ira y la agresión, a la falta de control de impulso. Se rebelan porque fueron lastimados de niños. Y como aprendieron a enmascarar su dolor, estos niños pueden convertirse en padres crueles que abusan verbal y físicamente a sus hijos, simplemente porque sus padres les dijeron que los hombres no lloran, o que las muchachas que lloran mucho creerán siendo feas. Le están enseñando lecciones incorrectas que tal vez ellos vayan a repetir con otra generación y la otra generación con la siguiente. Pero la verdad es que puede que los hombres no lloren, pero los hombres que son maduros y tienen confianza en sí mismos, sí lloran, porque llorar puede ser una expresión de alegría, como cuando estamos llenos de felicidad. Llorar puede actuar como catarsis para las emociones reprimidas. Es la manera en que sacamos esas cosas del pecho y de nuestra mente. Llorar puede ser un resultado de quebrantamiento y dolor, como se vio en las lágrimas de Jesús. Él lloró por la muerte de su amigo Lázaro. No diríamos que Jesús era hombre. Jesús era mero macho, como decimos nosotros, y aún así lloró. Él demostró sus sentimientos porque es natural, es normal, es recomendable. El sabio rey Salomón lo describe de esta manera: hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 4. Así que para ti, niño o joven o adulto, cuando llores, ten en cuenta esta seguridad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Si lo pronunciamos de una manera diferente, más positiva, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Así que hombres de verdad, varones, no tengas miedo de derramar lágrimas cuando tu hijo o tu hija esté sufriendo. Llora con ellos cuando están tristes. Llora con ellos cuando están quebrantados. Llora con ellos cuando no están felices. Y en medio de sus lágrimas, recuerda que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30 y versículo 5. Pero los niños no solamente sufren cuando los padres no les muestran empatía o compasión. Un niño es herido
Segundo, cuando su padre abandona el hogar. Un niño es herido cuando su padre abandona el hogar. Cada niño necesita la seguridad y la presencia de sus padres en su vida y en su hogar. Por eso, en el primer mensaje de esta serie dijimos que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestro matrimonio. Debes, adulto, caballero, padre, dama, debes darle un hogar estable, seguro y saludable a tus hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esa instrucción requiere la participación activa de la madre, tanto de la madre como del padre en el hogar. No solamente uno o el otro, sino la participación activa de ambos, la madre y el padre. Demasiados niños hoy experimentan sentimientos de abandono porque uno de los padres ha abandonado el hogar. Algunos han dejado intencionalmente el hogar y se han mudado para formar otra familia. Otros, tal vez ustedes conocen eso, han dejado intencionalmente el hogar y se han ido a vivir por separado, aparte de la familia, simplemente no quieren nada que ver con ellos. En muchos casos, uno de los cónyuges ha seguido patrones de migración que requieren que uno de los cónyuges se vaya en busca de oportunidades educativas o laborales, se van a otro país como migrantes a tratar de buscar mejorar su vida. El abandono ocurre cuando ese cónyuge se niega a regresar a casa y comienza una nueva familia en el exterior. Y eso ha pasado muchas veces. De eso hemos sido testigos aquí en los Estados Unidos, de personas que se vienen a los Estados Unidos a tratar de mejorar su vida. Por un tiempo le mandan algunos fondos a la familia que dejaron en su país, pero después de un tiempo, poco a poco los van dejando, se van olvidando y forman otra familia aquí, abandonando la familia de allá. Pero en el caso de muchos otros, están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Tercero, un niño es herido cuando los padres no controlan sus impulsos naturales. La Biblia está inundada con ejemplos de personas que mostraron falta de control de los impulsos naturales. Por ejemplo, cuando Pedro cortó la oreja del soldado fue una falta de control de sus impulsos naturales. Cuando Sansón exigió casarse con una mujer filistea, fue una falta de control de sus deseos e impulsos naturales. Cuando David deseó a Betsabé, fue una falta de control de sus impulsos naturales. Cuando Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle como le había dado, como le había ordenado Dios, fue una falta de control de sus impulsos naturales. La historia de Saúl y Jonatán, con la que comenzamos este mensaje, provee un ejemplo clásico de un padre que carecía de control de sus impulsos. El rey Saúl tenía una pasión celosa, insaciable de matar a David. Jonatán, su hijo, se dio cuenta de sus celos. Y ustedes recuerdan que Jonatán y David tenían una amistad muy estrecha. Nosotros decimos que eran como, en Colombia por lo menos decimos, eran como uña y mugre. Estaban así metidos dentro del uno del otro, estaban tan cerca, tan estrechos. Era como si hubieran nacido mellizos o gemelos. Saúl preparó un banquete e invitó a David. Y su intención no era halagarlo o complacerlo o simplemente gozar de su compañía, sino que la intención de Saúl era matarlo. Pero Jonatán advirtió a David de la ira de su padre, así que David se mantuvo alejado del banquete. Saúl estaba enojado cuando descubrió que David no estaría presente y lanzó palabras despectivas hacia su propio hijo. Pero finalmente le arrojó una lanza a su hijo Jonatán a tratar de matarlo. Afortunadamente que Jonatán escapó y salvó su vida. Pero después de este incidente con la lanza, Jonatán salió de su casa y se fue a experimentar la vida en la ciudad. Versículo 42 de Primera de Samuel. Solo hay un registro más de su encuentro con David. Eso se encuentra en Primera de Samuel capítulo 23 y versículos 16 y 18. Pero durante el tiempo que estuvo Jonatán en la ciudad, Jonatán engendró a un hijo ilegítimo.
Interesante notar que el nombre que le dio a su hijo es Merib Baal, que significa héroe de Baal, un dios falso. Fue el rey David que años más tarde cambió su nombre de Merib Baal a Mefiboset. Esa parte de la historia sugiere que Jonatán había abandonado su fe debido a la conducta de su propio padre. Queridos amigos, ¿saben cuántos jóvenes han huido de sus hogares y están viviendo la vida en la ciudad simplemente por el comportamiento de uno de sus padres? Cuando un niño es herido, él sufre, ella sufre, pero también sufre la propia sociedad. En este país, en los Estados Unidos, en donde este servidor reside, está repleto de horribles casos de estragos que están enraizados en la sociedad por individuos que han experimentado heridas durante su infancia. Podríamos mencionar algunos de los asesinos, por ejemplo, en serie. Tal vez ustedes han escuchado algunos de estos hombres, por ejemplo, Gary Gilmore se llamaba, el asesino en masa del estado de Utah, maltratado como hijo. Charles Manson, el asesino Helter Skelter, lo mismo, abusado como niño. Henry Lee Lucas, el más cruel asesino en masa de la historia. Kenneth Bianchi, el estrangulador de la colina. David Berkowitz, el hijo de Sam. Donald Harvey, el asesino de cianuro. Juan Corona, el asesino de los trabajadores migrantes. Ted Bundy, el más infame asesino masivo de los tiempos modernos. Cuando un niño es herido, la sociedad sufre. La sociedad ha pagado un precio muy alto por estos hombres que fueron maltratados, abusados de sus padres cuando eran niños. Pero cuando un niño es herido, la familia también sufre. Hubo un caso de una madre que llegó al hospital con marcas de mordiscos en el pecho, infligidos por su propio hijo, porque ella se negó a darle dinero para comprar drogas. Otra madre buscaba en las calles de una ciudad grande a su hija que está vendiendo su cuerpo en la prostitución. Una familia lucha para mantener a su hijo menor alejado de las drogas mientras que su hijo mayor está encarcelado por vender las mismas. Muchos hijos se casan con la esperanza de que el matrimonio sane sus heridas. Y sin embargo, cuando esas heridas no se curan antes de casarse, ese adulto hijo puede recurrir a abusos verbales, emocionales y hasta físicos. Puede recurrir a la infidelidad, a los votos matrimoniales, al quebrantamiento emocional, por ejemplo, la falta de empatía, el distanciamiento, dejándole de hablar a sus seres queridos y muchas cosas más. Puede recurrir a la falta de comunicación sana, por ejemplo, malos patrones de comunicación con y para la familia. Y por supuesto, en muchos casos toman el camino de la separación y del divorcio. Cuando un niño es herido, él o ella crecen sin querer aceptar al Señor. Su padrastro la abusó sexualmente cuando tenía 7 años y luego abandonó el hogar. Su tío abusó de ella cuando tenía 14 años. A los 16 años de edad, ella había abandonado la iglesia y a esa temprana edad, 16 años, ya había tenido 3 amantes lesbianas. Cuando se le preguntó quién era la persona más significativa en su vida, ella respondió, mi amante lesbiana de 20 años. Para esta niña, esta jovencita, Dios no era más que un sueño vacío. Cuando los niños son heridos, a veces crecen culpando a Dios, culpando a la sociedad, culpando a la iglesia y hasta culpándose a sí mismo por las malas decisiones que han tomado. Es una experiencia dolorosa tener un hijo que no ha aceptado al Señor o se ha alejado de Dios. A veces no es culpa de los padres que un niño no aceptó al Señor. Algunos han hecho lo mejor posible o tal vez ellos mismos no aceptaron al Señor mientras que estaban criando a sus hijos. Hay veces, sin embargo,
cuando es culpa de los padres. Fue culpa de Saúl que su hijo Jonatán abandonara al pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, en esta ocasión, mis queridos padres, yo quisiera invitarlos a que se coloquen de pie junto con sus hijos. Yo los invito a que se comprometan personalmente, una vez más, y que presenten a sus hijos, a Dios. Yo los invito a que presenten su familia a Dios. Los invito a que acepten a Jesús como su Salvador personal y como el Salvador de su familia. Ya sea que lo hayan hecho anteriormente, los invito a que lo vuelvan a hacer en esta ocasión, allá puestos de pies, mano a mano, abrazando a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Preséntele sus hijos a Jesús. Preséntense ustedes mismos a Jesús. Oremos. Amante y cariñoso Padre, qué gozo es llamarte nuestro Padre. Un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre paciente. Ejemplo de lo que nosotros como padres terrenos debiéramos ser. Pero sabemos que como humanos y pecadores hemos fallado muchas veces. Nuestros padres tal vez fallaron y nos causaron que nos comportáramos de la manera que nos comportamos. Pero ahora que entendemos eso y reconocemos eso, ayúdanos, Señor, como padres a portarnos correctamente, amorosamente, compasivamente. Demostrémosle empatía a nuestros hijos cuando estén lastimados, cuando estén tristes, cuando estén llenos de dolor. Que los abracemos, les rindemos consuelo, apoyo, ayuda, y que así crezcan sanamente, no solamente como hijos y en nuestra relación como padres con ellos, sino sanamente en su relación contigo. Señor, bendice a estos padres, madres, hijos que están puestos de pie, abrazados juntos, dedicándose una vez más a ti. Señor, bendícelos para que ellos en realidad reciban tu gran bendición, que su vida sea transformada, que sean mejores padres y por lo tanto tengan mejores hijos. Te los entregamos, Señor, a ti en tus manos. Pedimos tu bendición sobre todos ellos, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Mañana vamos a continuar con la serie hablando de algo muy importante, que es el perdón. El Señor los bendiga.